nuestro trabajo porque se nos vienen los derechos humanos encima. Y cuando dicen se nos vienen los derechos humanos encima, también piensan, como la ciudadanía piensa a los policías piensan a los derechos humanos como una institución abstracta, así que pareciera ser una cosa no sin límites y demás. Ahora les doy la palabra. Para los uniformados no están, para claro. ella reniega de la policía, pero la policía llega hasta un cierto punto, o sea, la policía te recibe la denuncia, de ahí que la orden para que le devuelvan el sobrinito y todo eso tiene que venir el juez, no puede ir el policía y sacar el chiquito, no, se tiene delimitada la función. Ahí estamos en un momento importante, ¿no?, de la extensión de los derechos a la ciudadanía, porque, a ver, si algo se piensa desde los derechos humanos es la extensión de derechos para que todos los ciudadanos puedan vivir mejor y algunas personas que están excluidas de la ciudadanía porque son pobres, porque lo que fuera, puedan incluirse en la ciudadanía. Esto es como no lo que se piensa de los derechos humanos. Pero los policías siempre quedan afuera. Es como que... Y esto, las fuerzas de seguridad en general, exactamente. Y esto es importante pensar el rol que cada uno tiene como ciudadano dentro de eso, porque pareciera ser también que el hecho que los policías pueden ser pensados como sujetos de derechos humanos dependiera del poder político o dependiera de la justicia, pero en realidad todo eso tiene mucho que ver con cómo el ciudadano, la ciudadana conceptualiza la policía de carne y hueso y el trabajo que esos ciudadanos convertidos en policía también hacen. Entonces es bien difícil esto de pensar esta doble dimensión de estas personas que tienen uniforme, pero que también son ciudadanos, porque no dejan de ser ciudadanos por eso. Y ahí estamos en una situación bien particular, porque en general ustedes miren que todo lo que estuvimos hablando esta hora y pico tiene que ver con un policía que está fuera de la ciudadanía. No apareció en este entorno, digamos, esta relación de ida y vuelta del policía. Y esto es algo que tenemos que empezar a construir entre todos los ciudadanos para extender los derechos humanos también a los policías, ¿sí? Por supuesto que hay responsabilidades políticas en función de ir generando una política en este sentido, pero también hay una demanda que tiene que ser social en función de que los policías vivan mejor, ¿sí? Hagan su trabajo mejor. Yo me quedé con lo que dijo la señora acá. Yo iba caminando adelante una imagen y se acercaba el patrullero y yo le tenía miedo, ¿no? Y después todo lo que apareció en función de cuando Diego dice, bueno, cómo se mantiene el orden, estuvimos hablando todo el tiempo de cómo usar la fuerza para mantener el orden. Y en ese sentido, tradicionalmente la policía ha usado una fuerza, un tipo de fuerza muy específico que se ve, si se quiere, en las manifestaciones cuando la policía tiene que enfrentarse en esa recta final donde el policía está solo frente a un ciudadano que está, ¿sí? que está desbordado por la ira, por un montón de cosas. Y acá cuando la señora decía, nadie que esté tranquilo va a usar la fuerza, algo así decía, ¿verdad? Entonces también hay que empezar a pensar, y esto lo ligo con lo que ustedes decían, yo cuando tengo 6 hijos y los baño, ¿no? ¿Cómo hacemos en el ámbito privado para poner orden usando la fuerza? Porque no hay que escandalizarse frente al uso de la fuerza, todos lo usamos, digamos, y es un poco lo que decías vos. Ahora, el uso de la fuerza puede ser precavido para subordinar a un otro momento, o puede ser brutal para destruir a un otro, ¿no? Ahí hay dos conceptualizaciones bien diferentes. Si nos retrotraemos a los 70 y el trabajo policial de los 70, había un sentido de ese uso de la fuerza, pero era un sentido que estaba consensuado por la ciudadanía, por el poder político. No era solamente el policía que estaba ahí, había toda una sociedad que era violenta y que pensaba que con la violencia se iban a resolver las cosas, ¿sí? Hoy estamos en otra situación, en otro momento. Hoy la sociedad no cree que con la violencia se derivan las cosas,
estamos aprendiendo a hablar, a discutir, estamos aprendiendo porque falta mucho. Y en ese sentido la policía también se va adaptando, ¿sí? Pero en ese momento final que el policía está frente a un ciudadano sobre el que debe ejercer el uso de la fuerza, queda solamente lo que el policía aprendió y su propia persona, su propia dinámica, lo que aprendió en la institución, pero también lo que aprendió en la casa, lo que aprendió como parte de ser un ciudadano. Y en eso no se diferencia mucho de la señora acá que dice, yo a mis hijos le pego una cachetada, le pego un baño frío, cada uno aprende a poner límites. O sea, la institución puede acompañar y puede reglamentar ciertas cosas, pero frente a esa situación de soledad entre el policía y el ciudadano, en la recta final, donde ya no queda medida de diálogo, donde tiene que aparecer la fuerza, ahí, en ese momento, estamos todos en el sentido de lo que aprendió el policía, y eso es lo que tenemos que cambiar. Que ese policía, cuando va a hacer uso legítimo de lo que le delegamos todos, porque vos decías, tiene que cumplir su trabajo, es un trabajo. Es un trabajo social que nos permite organizarnos, que nos permite organizar la sociedad. Pero en ese momento, él tendrá que decidir, o ella tendrá que decidir cuánto aplicar y cómo. O te pego un tiro, ¿no? Que podría ser una decisión, o te subordino de otra forma. Yo sé que hay muchas técnicas de otro tipo de subordinación. Quizás se ve mucho menos socialmente porque los medios lo tratan menos cuando hay ejercicio de poner esa violencia en situaciones pequeñas, digamos, de grupos pequeños. Pero si esto tiene, digamos, una gran visibilidad es en las manifestaciones donde los policías actúan, donde hay muchos ciudadanos, no sé, tierras ocupadas, manifestaciones públicas, represión de algunos reclamos sociales, porque eso, bueno, son espacios, escenarios que involucran muchísimas personas. Y ahí una dinámica que se está estableciendo ahora es no el uso de armas, sino esta restitución del sentido de la autoridad en un número mucho más masivo de policías. Es como llevar que sean muchos más policías y organizados de otra forma estratégicamente que pocos policías con armas para producir el miedo y el respeto de la autoridad en base al arma, ¿sí? Esto se discute mucho en las instituciones policiales, no solamente en Salta, en todo el país, se discute en el Ministerio de Seguridad, recientemente creado en la Nación. O sea, ¿cuáles son las estrategias para ir produciendo esa transformación del uso de la fuerza por parte de la institución? Y en ese sentido, nosotros también tenemos que participar. Los ciudadanos estamos acostumbrados a que la policía es un terreno distante, donde no nos metemos, donde solamente tiene incumbencia el poder político o el poder judicial, y los ciudadanos tenemos que empezar a andar ese camino, empezar a organizarnos y empezar a pensar que los derechos humanos, pensar los ciudadanos y pensar los policías también, que los derechos humanos no están contrapuestos al trabajo policial, que cuando aparece el pensar en los derechos humanos, no queda fuera el policía ni atenta contra el trabajo policial, sino que tenemos que buscar otras formas donde el policía también pueda ser sujeto de derechos humanos y donde el uso de la fuerza vaya siendo de otra manera.